bien, hola, buenos días. Un nuevo vídeo, un vídeo que tiene que ser rápido porque nos hace bastante falta. Vamos allá. Eh, vale, dejadme mirar, esto no nos hace falta. Eh, Esto es un vídeo sobre los diferentes tipos de oraciones, como pone aquí, una clasificación de la oración simple según la naturaleza del predicado. Este es un esquema general, ¿vale? En donde me van a ir apareciendo las diferentes oraciones en virtud de la clasificación que tenemos que realizar. Primero hay una diferenciación en cuanto a la voz, las oraciones activas de las oraciones pasivas, ¿vale? Por un lado, dentro de las pasivas, la que conocemos, que es la pasiva perifrástica, y por otro lado, la pasiva refleja, que es la que vamos a aprender. Después, dentro de las activas, pues vamos a tener que recordar cuál es el concepto de atributiva, cuál es el de no atributiva. Vamos a estudiar las transitivas, sabremos lo que son las intransitivas y vamos a entrar en el mundo de las reflexivas y recíprocas. Daros cuenta de que he colocado intencionadamente aquí las reflexivas y las recíprocas dentro de las transitivas. Las oraciones pasivas, el otro día estuvimos hablando en clase, no tienen nunca complemento directo, aunque siempre se montan con un verbo transitivo, pero eso no los hace transitivas o no las hace transitivas. Creo que empezamos todo esto por las atributivas, sí. Aquí tenéis. Las oraciones atributivas, las que llamamos oraciones atributivas, son aquellas que tienen un atributo, ¿vale? Recordad que los atributos son unos complementos que van con los verbos copulativos, ser, estar, parecer o semejar, y que se pueden sustituir por lo, y que en el caso de que puedan, porque si son un adjetivo o un síntoma nominal, concuerdan con el sujeto. Y ahora vamos a tener que poner las cosas así como pone aquí. Es decir, ahora no nos vale con poner que se trata de una oración activa. Ahora tendremos que decir que es una oración activa, pero que además, que es una oración, perdón, pero además tendremos que decir que es activa. Todas las oraciones atributivas son activas y que es atributiva. A medida que vamos aprendiendo más cosas de estas de aquí, ¿vale? Iremos añadiendo más términos a esta clasificación, porque muchos de ellos no son excluyentes. Las oraciones no atributivas son aquellas que no tienen atributo. Vale, pues entonces si yo tengo una oración como en la de arriba, mi padre, tenéis aquí el verbo es, feliz es el atributo, lo puedo sustituir por lo, mi padre lo es. En esta oración, mi padre compró una moto, aunque puedo sustituir una moto por lo, en este caso no tengo el verbo ser, estar o parecer, no es un atributo, es un complemento directo, ¿vale? Además, si es mi madre compró una moto, bueno, ya veis que no concuerda, esto está en masculino y esto está en femenino. Eso es un complemento directo y tendremos que poner oración activa no atributiva. ¿Vale? Vamos a más. Las oraciones transitivas frente a las intransitivas. Vale, consideramos o llamamos oraciones transitivas a aquellas que tienen un verbo que exige complemento directo. Lo pone aquí. Es decir, el verbo comprar exige la presencia de un complemento directo. Como veis aquí, ya lo hemos mencionado antes, una moto. Si lo vemos, un momento, aquí. Si lo vemos en el diccionario de la Real Academia, si ponemos comer, por ejemplo, ¿vale? Aquí está. Si ponemos comer, dejadme elegir aquí el puntero. Veis aquí que pone tr. Lo que quiere decir este tr, ¿vale? Voy a quitar, no sé si puedo quitar esto de aquí. No puedo quitar. Lo que quiere decir este tr es que este verbo en estos usos es transitivo. Sin embargo, veis aquí cómo hay un uso intransitivo, tomar la comida, la del mediodía, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que ya en el diccionario me dicen si el verbo es transitivo o intransitivo, porque realmente lo que hace el verbo en este caso es exigir o no un complemento directo. Las oraciones intransitivas, como esta de aquí, mi padre vive en Albacete, vive no exige un complemento directo. Si lo buscamos, debería aparecer como intransitivo.
¿Veis? Aquí pone intransitivo, intransitivo, intransitivo. Vale. Entonces, las oraciones intransitivas son aquellas que tienen un verbo que no exige complemento directo. Acordaros que ahora tendríamos que poner que esta oración es activa, es no atributiva, ¿vale? Y es transitiva. Van acumulando características. Aquí igual, oración activa, no atributiva e intransitiva. Vamos al siguiente. Ahora bien, dentro de las transitivas, os acordáis, ¿verdad? Aquí al principio estaban. Tenemos dos grupos que son las reflexivas y las recíprocas. En los dos casos, tanto en las reflexivas como en las recíprocas, nos encontramos con oraciones que son transitivas y por lo tanto van a tener un verbo que va a exigir un complemento directo. La clasificación, ¿vale? De las reflexivas, la definición semántica, o no, bueno, en este caso no tanto semántica, sino más bien sintáctica, es que tenemos un sujeto que al referente del sujeto, es decir, a la persona o al ser o al quien se refiere el sujeto, ¿vale? Es la misma persona que desempeña la función de complemento. Como había dibujado en clase, si pongamos que este es Antonio, ¿vale? Este es Antonio, el se en se peinó también se refiere a Antonio. Eso es lo que quiere decir ahí arriba. Vale, borramos el monigote. Entonces, además estas oraciones admiten la incorporación de una marca que nos ayuda a identificarlas inequívocamente al final de la oración, que es a sí mismo o a sí mismas. Si os fijáis, yo puedo poner aquí Antonio se peinó a sí mismo, ¿vale? Y la oración tiene todo su sentido. Eso es lo que quiero decir con esto de poderle sumar a sí mismo, o a sí mismas, o a sí mismos, o a sí misma, dependiendo de quién estemos hablando. Entonces, fijaros de nuevo otra vez que cuando yo me pongo aquí y tengo que definir o identificar mejor esta oración, yo tengo que decir que es una oración activa, no atributiva, transitiva, ¿vale? Porque tiene complemento directo, y reflexiva, porque yo le puedo añadir a sí mismo. Ahora bien, contamos con dos tipos de oraciones reflexivas. Atención a esto porque también va a pasar en las recíprocas. Las que se llaman reflexivas directas, en la cual el pronombre, este pronombre átono de aquí, tenía una captura de pantalla con los pronombres átonos que ponía aquí, pero es que se ve fatal, se ve muy mal. Si la ponía debajo de mí y no se ve. La vemos ahora. Lo vemos ahora en internet, no pasa nada. Y en las indirectas el pronombre átono funciona de complemento directo, y en las indirectas el pronombre átono funciona de complemento indirecto. Es fácil de recordar, ¿no? Directas, complemento directo; indirectas, complemento indirecto. Bien, aquí está. Aquí podemos ver los diferentes pronombres de complemento directo y de complemento indirecto. Como veis, me, nos, te, os, lo, la, los, las, ¿vale? Para complemento directo, me, nos, te, os, le, se, les, se. Este les, le es el que nos ayuda a reconocer el complemento indirecto, y este lo, la, los, las, ¿vale? Esto es de aquí el complemento directo. Pero como veis hay un problema, y el problema es que hay algunos de ellos, como me, te, nos, os, ¿vale? Que se repiten, que pueden ser tanto complemento directo como complemento indirecto. Pero vale, en el caso, por lo menos en el caso de las reflexivas, el problema es mucho más sencillo. Cuando yo me encuentro con una oración reflexiva directa, es aquella en la cual el me hace de complemento directo, pero nunca va a aparecer nada que pueda hacer en la misma oración. No nos vamos a encontrar con nada que pueda hacer la función de complemento directo. Vale, yo me lavo y no tengo nada aquí, entonces este me, como se trata de una oración transitiva, va a ser el complemento directo.
En cambio, en las oraciones indirectas sí que nos vamos a encontrar con algo que pueda hacer la función de complemento directo. En este caso, yo me lavo las manos, ¿vale? Como veis aquí, tengo las manos, yo me las lavo, las manos fueron lavadas por mí. En este caso, las manos hacen la función de complemento directo. Entonces, inmediatamente el pronombre átono que tenemos aquí me va a hacer la función, el pronombre átono, sea el que sea, va a hacer la función de complemento indirecto. Por eso a estas oraciones las llamamos indirectas. Vale, pasemos a las recíprocas. Las oraciones recíprocas son aquellas que tienen un sujeto múltiple, es decir, no única, normalmente con una estructura coordinada, se analiza como una estructura coordinada. Os voy a recordar, voy a sumar aquí, voy a recordaros lo de la estructura coordinada, ¿vale? Si yo tengo una oración que es Antonio y Juan, vamos a hacer se peinan, ¿vale? Se peinan, ¿vale? Para hacer una de este tipo, una reflexiva, yo lo que tengo aquí abajo de todo es una oración activa, no atributiva, transitiva, reflexiva, no, recíproca, ¿vale? Recíproca. Esto es así porque yo le puedo poner mutuamente. Ahora lo voy a explicar esto de mutuamente. Vale, entonces yo tengo Antonio y Juan por un lado y se peinan por otro. Entonces este es el sujeto y este es el predicado. Pero en esta ocasión, vale, lo que me hace de sujeto es una estructura coordinada. La estructura coordinada es aquella que tiene una conjunción coordinada, en este caso y, que funciona como nexo y que es una conjunción. Por su lado, Juan será un sintagma nominal que tiene un núcleo que es un sustantivo, y por su lado, Antonio será otro sintagma nominal que tiene un núcleo que es otro sustantivo. En cuanto al predicado, sigue siendo un sintagma verbal, ¿vale? Sin mayor problema, que tiene un núcleo que es peinan, que es un verbo, y este se, como no tengo aquí nada que me haga complemento directo, las reflexivas funcionan en esto exactamente igual que las recíprocas. Esto será un complemento directo, que es un sintagma nominal, que tiene un núcleo, que es un pronombre. Vale, sobre todo esto lo hice para que estuvierais al tanto de cómo se analiza una estructura coordinada. Vale, entonces las oraciones recíprocas tienen un sujeto múltiple, ¿vale? Como hemos visto, en el que son el mismo, comparten referente con los complementos, pero son intercambiables en cuanto al efecto de la acción. Como veis aquí, Antonio y Luis se abrazan. Uno se abraza al otro. Luis abraza a Antonio y Antonio abraza a Luis. Admiten, como he puesto en el ejemplo, mutuamente, ¿vale? Y ya lo tengo aquí puesto. Antonio y Luis se abrazan mutuamente. Acordaros de poner toda esta retaila, ¿vale? Como he puesto yo antes, y hemos visto que igual que las oraciones reflexivas pueden ser directas o indirectas, funcionando exactamente igual. Si no tienen otra unidad lingüística que pueda hacer de complemento directo, el pronombre personal átono va a ser complemento directo, y si sí que lo tienen, en este caso se los enviaron, ¿vale? El complemento indirecto, el pronombre átono no pasa a ser complemento indirecto. Vale. Pasivas. En cuanto a las pasivas, recordad, las oraciones pasivas son aquellas en las que el sujeto es un sujeto paciente porque recibe el efecto del verbo, no realiza la acción designada por el verbo. En este caso, el policía fue perseguido por el ladrón. El sujeto, que es el policía, en este caso no realiza ninguna acción, sino que recibe el efecto de ser perseguido. Esta pasiva es la que ya habíamos visto y es una pasiva de perifrástica, de perífrasis de pasiva, que se hace con el verbo ser, con el participio del verbo en la oración activa. Y además tiene un complemento agente. La novedad está en estas de aquí abajo, que son las pasivas reflejas. La pasiva refleja se construye con se, pero en este caso no es un pronombre, no estábamos hablando de un pronombre, sino de una partícula de pasiva, una marca de pasiva.
Aquí lo tenéis, sé. Estas oraciones equivalen a una oración pasiva perifrástica, es decir, son intercambiables. Se venden pisos, los pisos son vendidos. Tiene siempre un sujeto, ¿vale? Que puede aparecer en plural. Yo haré que aparezcan en plural. Y es importante lo del sujeto, ¿vale? Y siempre va con verbos transitivos, aunque no cuentan con oraciones, con complemento directo. ¿Por qué era importante esto de que tienen sujeto y que aparecen siempre en plural? Porque vamos a ver las impersonales y dentro de ellas un impersonal muy especial que es la impersonal de se, que se puede confundir muy fácilmente con la pasiva refleja. Las oraciones impersonales son aquellas que no tienen verbo, ¿vale? Ay, perdón, no tienen sujeto, perdón, no tienen sujeto, y se forman, hay diferentes tipos, pero las primeras son las impersonales de se. Las impersonales de se forman con se de nuevo, pero que en este caso ya no es ni pronombre, ni partícula, ni marca de pasiva, sino que es marca de impersonalidad. Y nunca tienen sujeto y nunca aparecen en plural. Se come muy bien en Coruña, ¿vale? Esta sería una oración impersonal de se y porque tiene esta partícula se, está en singular, no tiene sujeto. Otras formas de impersonales son aquellas que se forman con los verbos meteorológicos, que obviamente no tienen sujeto, llueve mucho, no sabemos quién llueve, o también aquellas otras que se crean con el verbo haber o con el verbo hacer en tercera persona, como estas de aquí. Todas ellas son oraciones impersonales, no tienen sujeto. Esto de las oraciones impersonales ya no es una clasificación de la oración en función de la naturaleza del predicado, sino más bien en la ausencia del sujeto. Entonces, estas oraciones también pueden ser de diferentes tipos. Transitivas básicamente, no pasivas o activas, ¿vale? Activas son siempre, pero no pueden ser transitivas o intransitivas. Las impersonales pueden ser incluso intransitivas. Es decir, que la clasificación de las oraciones según el tipo de predicado sigue funcionando, es decir, no hay un cambio en eso. Y vale, nada más por hoy. Subo el vídeo para que podáis ir repasando. Queda un vídeo sobre la noticia y los textos los textos periodísticos que subiré este fin de semana a la mayor brevedad posible. Vale, pues nada, ala, agur, yogur.